esto, porque es muy importante. Otro interrogante: ¿actúan según las preferencias? Bueno, lo mismo, ¿no? En la Cámara, o de otro modo, domina la lógica de los intereses de los votantes, son las comisiones representativas de la sala. ¿Y cómo observar? Esto es fundamental, ¿cómo observar esto? ¿Ya? Entonces, sobre esos objetivos que les mencioné y sobre esas interrogantes, ¿no? Yo quiero hacerles sugerencias a ustedes, para que ustedes tomen su decisión en el marco de su comisión de cómo van a observar y qué aspectos van a priorizar. Y acá hay por lo menos tres teorías, digamos, para no ser excesivo, tres teorías importantes que por lo menos hay que conocer, que se manejan en el debate sobre este tema de las comisiones. Una son las teorías distributivas, las teorías de la información y las teorías políticas. La teoría distributiva, o las teorías distributivas, sostienen que las comisiones intercambian votos por beneficios. Por lo tanto, las comisiones distribuyen beneficios en asuntos donde hay beneficios electorales, donde van a haber ganancias electorales. Piénsese, por ejemplo, que un senador, un diputado puede querer ser reelecto, y para ser reelecto tiene que tener todo el prestigio y la legitimidad entre sus electores, ¿no? Y para eso muchas veces tiene que defender los intereses de sus electores. Y esto significa que en su trabajo en comisión, o sea, primero, que va a tratar de elegir la comisión que más represente los intereses de sus electores, y segundo, que cuando tenga que votar por algún proyecto lo va a hacer mirando los intereses de ese elector. ¿Ya? Distinto va a ser tal vez cuando esté en un debate en la sala, estos que salen bien pomposos en la televisión, por ejemplo, donde se estén discutiendo cosas como que son de interés general del país. Pero eso no es lo frecuente. Lo frecuente es esto otro. Lo frecuente es el trabajo en la comisión, donde hay que trabajar aspectos muy específicos que muchas veces tienen que ver con el interés de los electores. Entonces, aquí la teoría nos está proponiendo que ¿cómo se dice? La forma de comportarse, de votar del elector, del legislador, va a ser para beneficiar los intereses de su electorado, porque eso le trae beneficio. Y acá hay una transacción, hay un intercambio, ¿ya? Esta tendencia que se da naturalmente, digamos, obvio que cada diputado, cada senador quiere votar, quiere proyectos y quiere sacar proyectos adelante que beneficien a su electorado, pero la teoría nos dice que esto se refuerza más por el tema de que están las comisiones. Las comisiones se forman según temas específicos de interés para el electorado, a diferencia de la sala. En la sala predominan diversos intereses en cuanto a posiciones ideológicas, en cuanto a si la prensa, si los medios ponen mayor o menor atención a esos temas, en cuanto a otro tipo de asuntos. Una segunda teoría es una teoría más bien neutra, que es la teoría de la información, como les decía, cuyo principal exponente es Creville. Este autor, a los que se dediquen a este tema, si hay alguno de ustedes que se dediquen a este tema en el futuro, les va a parecer mucho, porque es muy importante. Creville propone que en realidad lo que hay que observar son los flujos interactivos de información, ¿no? Que lo que determina finalmente cómo va a ser el trabajo de una comisión y cuáles van a ser los resultados de ese trabajo son los flujos de información y cómo estos corren. Y quién tiene acceso a la información, cómo tiene ese acceso a la información, ¿no? Los legisladores actúan para obtener y distribuir información. Las comisiones proveen a los otros gremios, por ejemplo, a toda la Cámara o a todo el Senado, con información sobre los méritos de la legislación en su jurisdicción. Y según cómo esa comisión procesa la información y entrega la información, se toman las decisiones, ¿no? Esta es una teoría que pocos siguen, en realidad, ¿no? Más bien, los estudios tienden a enfatizar la teoría anterior, la teoría distributiva, o la teoría que viene a continuación, que es la de los partidos políticos. La teoría política, cuyo principal exponente es el profesor de la Universidad de Duke, David Ruth, que está acá citado. David Ruth
propone que los partidos pueden ejercer una influencia en los comportamientos y en los resultados del trabajo de las comisiones. Y propone que el medio ambiente cambiante en el electorado principalmente se traduce en una mayor homogeneidad dentro de los partidos en el Congreso. Él argumenta para Estados Unidos. Entonces, él propone que los electores en Estados Unidos se han ido polarizando, porque han cambiado las condiciones sociales, las condiciones internacionales, véase por ejemplo Torres Gemelas, todos esos temas, y esto lleva a que los legisladores, que son representantes de esos electores, tiendan a ser más homogéneos sus posiciones ideológicas. Entonces los republicanos son más homogéneos y los demócratas son más homogéneos, y esto va a hacer que los partidos también presionen más para que esta homogeneidad se traduzca también en un voto homogéneo al momento de decidir los proyectos. Entonces, cuando ciertos asuntos exhiben una fuerte congruencia con las posiciones de los partidos, ellos, el partido mayoritario o los partidos mayoritarios, usan sus mecanismos en el Congreso para ejercer la influencia que asegure los resultados deseados. Es decir, si tenemos que hay un asunto que se discute en la sala, ¿no?, y surge la idea de legislar, por lo tanto se aprueba y se va a una comisión, se tira el asunto hacia una comisión, como se da esta tendencia a que los partidos sean más homogéneos, porque los electores tienden a exigirle más al partido coherencia, homogeneidad, están más radicalizados los electores, entonces esto se va a traducir en que el partido mueva todos sus mecanismos dentro del Congreso para que el voto por ese proyecto sea homogéneo a favor de los intereses del partido. ¿Y que van a mover? Básicamente todos los puestos, los cargos que tienen, todos los mecanismos legales, reglamentarios, para conseguir esto. Por ejemplo, provienen de los partidos políticos los presidentes de las comisiones. Son los partidos políticos los que deciden quiénes van a ser los presidentes de las comisiones. Las comisiones incluso se distribuyen, es decir, quienes integran las comisiones. Este es el resultado de un proceso de negociación que está en el reglamento, obvio, pero en la práctica, después de cada elección, ¿no?, de cuando comienza un periodo legislativo, se tienen que poner de acuerdo la bancada, los comités políticos, ¿no?, se tienen que poner de acuerdo respecto a quiénes van a representar en esa comisión y cómo va a ser la proporción de fuerza. Bueno, es esto lo que los partidos van a hacer operativo si nosotros, aceptamos que esta teoría de la teoría política es realmente lo que más va a explicar el por qué, cómo trabajan y por qué deciden en determinada dirección las comisiones. Ese es el asunto. Entonces, y hay, yo puse otras más acá, ¿no? Posiciones de las medias y los cambios, ¿no? Lo decisivo es que sería como una cuarta teoría, lo decisivo es qué es lo que mueve la preferencia media de la sala para producir la votación. Ustedes se acuerdan de la agenda de control, ¿no? Hay una preferencia media, que está en la media, en el promedio de la sala. Bueno, ¿qué es lo que en definitiva mueve eso hacia la izquierda o hacia la derecha? Es eso lo importante. Y la comisión, cuando la comisión tiene una